En este video les entregaré información del motor Mazda LF 2.0 litros, DOHC de 16 válvulas, pares de apriete en culata, cojinete de biela y cigüeñal. Según valores indicados por el fabricante. Tabla de especificaciones del motor Mazda LF 2 litros. Fabricante, Mazda. Código del motor, LF. Capacidad, 1999 centímetros cúbicos. Tipo de distribución, cadena de distribución. Número de cilindros, 4. Distancia entre electrodo de bujías, de 1,25 a 1,35 milímetros. Velocidad de ralentí, 650, más menos 50 revoluciones por minuto. Presión de compresión, de 1,3 a 17,5. Límite diferencial entre cilindros, 2,0 bares. Presión de aceite, de 2,4 a 5,3 bares a 3000 revoluciones por minuto. Cojinete de bancada principales del cigüeñal. Apretar los pernos de la tapa del cojinete de bancada según el orden indicado en la figura. Par de torsión. Paso de apriete número 1, de 44 a 46 Nm, equivalente a 4,5 a 4,6 kg fuerza metro, o de 32,5 a 33,9 pies libre. Paso de apriete número 2, de 175 a 185 grados. Pernos del cojinete principal del cigüeñal. En la figura, el valor estándar se indica como la distancia L. Valores estándar, de 110,0 a 110,6 milímetros, es decir, de 4,33 a 4,35 pulgadas. Valor máximo, 111,3 milímetros, o 4,38 pulgadas. Cojinete de biela. Apretar los pernos de la biela en 2 pasos. Par de torsión. Paso número 1, de 26 a 32 Nm, equivalente a 2,7 a 3,2 kg fuerza metro, o de 19,2 a 23,6 pies libre. Paso número 2, de 80 a 100 grados. Perno del cojinete de biela. Valores estándar, de 44,7 a 45,3 milímetros, es decir, de 1,75 a 1,78 pulgadas. Valor máximo, 46,0 milímetros, o 1,81 pulgadas. Para el montaje de la culata, también llamada cabeza de motor, debe seguir los siguientes pasos. Primero, quitar todo el resto de suciedad sobre el plano de la culata, teniendo especial cuidado de no dañar las fabricadas en aluminio. Remover la grasitud remanente, desengrasando con un solvente adecuado. Segundo, limpiar correctamente el circuito de refrigeración. Tercero, pasar un macho roscado por los alojamientos de los tornillos en el bloque y aspirar mediante una jeringa toda suciedad, agua o aceite que pueda hallarse en el fondo de los orificios. Recuerda que al ajustar el tornillo, esto podría actuar como un cuerpo sólido, ocasionando una falsa lectura y una junta floja. Cuarto, comprobar la planitud del bloque y de la tapa en el plano de la junta. Quinto, comprobar el estado de la rosca de los tornillos y arandelas. Sexto, ajustar los tornillos siguiendo el orden y secuencia indicados en el diagrama de apriete. Para las tapas de cilindro de aluminio, debido a su alta dilatación térmica, el ajuste debe realizarse estrictamente en frío. En el caso de tapas de cilindro de fundición, pueden ajustarse tanto en frío como en caliente. Instalación de la culata. Apretar los pernos según el orden indicado utilizando los siguientes 5 pasos. Paso 1. Apretar a 5,0 Nm, equivalente a 51,0 kg fuerza centímetro. Paso 2. Apretar de 13 a 17 Nm, equivalente a 1,4 a 1,7 kg fuerza metro. Paso 3. Apretar de 44 a 46 Nm, equivalente a 4,5 a 4,6 kg fuerza metro. Paso 4. Apretar de 88 a 92 grados. Paso 5. Apretar nuevamente de 88 a 92 grados. Ajuste del juego de válvulas. El nuevo espesor de regulación es igual al espesor quitado, más el juego de válvula medido, menos el juego de válvula estándar. Recuerda que el estándar para admisión es de 0,25 milímetros y para escape de 0,30 milímetros. Valores estándar con motor frío.
Admisión, de 0,22 a 0,28 milímetros, es decir, 0,25 más menos 0,03 milímetros, o de 0,087 a 0,0110 pulgadas. Escape, de 0,27 a 0,33 milímetros, es decir, 0,30 más menos 0,03 milímetros, o de 0,0106 a 0,0130 pulgadas. Nota importante: si el juego de las válvulas es superior al estándar, se debe sustituir el taquet. A continuación, apretar los pernos de las tapas del eje de excéntricas o árbol de levas, según el orden indicado en la imagen. Paso número 1. Apretar de 5,0 a 9,0 Nm, equivalente a 51,0 a 91,7 kg fuerza centímetro. Paso número 2. Apretar de 14,0 a 17,0 Nm, equivalente a 1,5 a 1,7 kg fuerza metro. Nota final: el cilindro número 1 debe estar alineado con la posición de PMS, punto muerto superior. Espero les sea útil, pronto subo nuevo video pendiente.